Eh, Bien, muy buenas noches con todos. Eh, en esta oportunidad, hoy día 29 de octubre, vamos a realizar la capacitación en el cual está comprendida en el marco del proyecto de producción de carne de trucha arcoíris inocua y de calidad mediante la aplicación de un plan de bioseguridad y buenas prácticas acuícolas en el cultivo y cosecha correspondiente al subproyecto PENIPA ACUCEREX PP 000366, correspondiente al contrato número 062-2019 PENIPA del subproyecto. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor médico veterinario Felipe Ramos Echevarría, quien es consultor en las áreas de sanidad acuícola, gestión de proyectos, así como también es el gerente de la empresa Feracua. Por favor, el doctor Ramos Echevarría, lo invitamos a que pueda realizar la charla de capacitación para que usted pueda empezar. Buenas noches con todos. Gracias, doctora Nieves, por la presentación. Voy a empezar de manera introductoria con el objetivo de todo el trabajo que se realiza. Si bien es cierto, aplicar las buenas prácticas, la prevención de enfermedades y de demás protocolos, se usa porque tenemos objetivos. Y el objetivo, tengo entendido ahora, es obtener una habilitación sanitaria. Entonces, a medida de introducción, quisiera presentar algo pequeño de cómo es el procedimiento de la obtención de la habilitación sanitaria. Como todos sabemos, este certificado o esta habilitación la otorga Sanipes. Entonces, todo inicia por ahí, en la página de Sanipes. Una vez que nosotros entramos a la página de Sanipes, entramos a la pestaña de acuicultura, damos clic y se habilita otra pestaña. Entramos a procedimiento y fabricación y nos salen todos los TUPAS. Los TUPAS son los trámites que se hacen para obtener los diferentes servicios. En la parte izquierda vamos a ver, por así decirlo, las categorías, y tenemos que buscar que diga habilitación. Una vez que localizamos habilitación, buscamos el TUPA número 13. Entramos al TUPA número 13 y nos sale el procedimiento para obtener la habilitación sanitaria. ¿Por qué es importante ver esto o recordar esto? Porque el trabajo de buenas prácticas, prevención de enfermedades, higiene y saneamiento son requisitos importantes que nos pide la entidad competente para obtener esta habilitación sanitaria. Y los podemos ver aquí en su misma página. El requisito número 1 es la certificación o mejor dicho, la solicitud que tenemos que hacerle a la entidad. El requisito 2 es la resolución de la DIREPRO para poder hacer la actividad acuícola. Y el requisito 3 y 4 es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Es el programa de higiene y saneamiento, el programa de buenas prácticas acuícolas. Y todo eso se le envía digitalmente a Sanipes. Además, el plan de programa de cosecha y de siembra y cosecha. Y el voucher de pago, que eso se hace cuando se realiza el pago. Es importante esto también porque nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando damos el programa, que es un documento, lo que nosotros pongamos en ese programa es lo que nos comprometemos a hacer. Igual con el programa de buenas prácticas acuícolas.
si nosotros nos comprometemos, por ejemplo, o escribimos en el manual o en nuestro programa, que cada vez que uno de nuestros trabajadores tiene que desinfectarse las manos o limpiarse las manos al entrar a cada ambiente, esa acción se tiene que realizar. Nuestros trabajadores o las personas encargadas de cada área tienen que ser conscientes y dar hincapié en eso. ¿Esto por qué? Porque en algún momento, una vez que tengamos la habilitación sanitaria y en realidad cualquier tipo de certificación de inocuidad o calidad, van a llegar visitas opinadas, que son eh, acordadas con el administrado, o de repente visitas inopinadas. ¿Y qué van a hacer? Es constatar si realmente estos programas se están llevando de la mejor manera y si se está cumpliendo con lo que nosotros hemos dicho que vamos a realizar. Eh, Otra cosa que también podemos ver acá en el TUPA es la solicitud, ¿no? Que es el FOOD. Este es prácticamente el requisito número 1 que se veía en el slide anterior. Y una vez que entramos al formato, al formulario número 2, lo tenemos que llenar. Este proceso se hace netamente virtual. No podemos llenarlo a mano. Entonces, aquí nos van a pedir ciertos datos. El nombre de la empresa, de repente RUC, el domicilio, o sea, la dirección, el tipo de cultivo que estamos haciendo, dimensiones del cultivo, etcétera, etcétera. ¿Por qué les digo que esto solamente se puede hacer digital? Porque aquí, donde señala la flecha en roja, va a generar un PDF. Nosotros vamos a hacer clic ahí cuando llenemos todo el dato, inmediatamente se nos va a descargar un PDF a nuestro servidor, a nuestra computadora, y esa es la solicitud que nosotros vamos a enviar. Ese es el requisito número 1. Otra cosa que vamos a encontrar en esta pestaña es los costos, ¿no? El costo que vamos a tener que realizar, el pago que vamos a tener que realizar para empezar el trámite. Y también los tiempos. Esto es muy importante de los tiempos. ¿Por qué? Eh, Porque si se puede visualizar en la presentación, los tiempos son bastante cortos, a pesar de que dicen, o he escuchado varios comentarios de muchos colegas y muchos otros profesionales que hacen trámites con Sanipes, que es una entidad que demora mucho. A decir verdad, según mi experiencia realizando este tipo de trámites, no solamente en Sanipes, sino en otros tipos de instituciones regulatorias, por mencionar una, SENASA, los tiempos son mucho más largos. No bajan de los 60 o 90 días hábiles, ¿no? Por lo menos Sanipes lo consideran 15 días y 30 días. Esto es importante también porque tenemos ese mismo día, esa misma cantidad de días para resolver observaciones. ¿Qué significa resolver observaciones? Una vez que nosotros empezamos el trámite, no significa que la entidad nos va a dar el certificado o la habilitación eh, por defecto, ¿no? O sea, ¿es un hecho que nos va a dar? No, lamentablemente no está obligada a darnos la certificación si nosotros no cumplimos con lo mínimo. Lo que significa que nos puede denegar la petición o de repente darnos observaciones. Si nos da observaciones, que es lo normal, ¿no? Es el trámite normal. Cuando se nos da una observación, nosotros tenemos también 15 días hábiles para levantar esas observaciones. Hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces se nos pasan los días y ese trámite se da por concluido y tenemos que iniciar nuevamente el trámite. Entonces, teniendo esto como objetivo, nosotros vamos a pasar a ver ya el tema de inocuidad, bioseguridad, higiene y también el tema de prevención de enfermedades, porque son, como lo vimos en una presentación, son requisitos que nos va a pedir la entidad reguladora para darnos esa habilitación sanitaria. Hasta aquí, a modo de introducción, ¿alguno tiene alguna consulta o seguimos con la siguiente diapositiva?
¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, sí, doctor. Seguimos, ¿eh? Ah, ok. ¿Alguna consulta, por favor? Seguimos, José Florian. Entonces, con respecto a la prevención de enfermedades, personalmente considero que hay dos formas de hacerlo. La primera es esta, ¿no? Con un buen plan de bioseguridad e higiene, lo que nos va a dar un producto no. La segunda es aplicando ya productos químicos como, no sé, antibióticos tal vez, o vacunas, ¿no? Un poco más tirado a lo biológico. De repente químicos también como baños de sal, eso ya es para el tratamiento, que también puede ser preventivo. Entonces, se pueden tomar estas dos formas, ¿no? Como que físicas o no biológicas, que son esto justamente de bioseguridad e higiene, y las biológicas que van directamente al animal o al individuo que estamos produciendo. Entonces, vamos a ver ahorita todo lo que es, a grandes rasgos, lo que es bioseguridad e higiene. Buenas prácticas acuícolas, también lo pueden encontrar como buenas prácticas de producción acuícola, y vamos a empezar. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que este conjunto de procedimientos o procesos, lo que buscan no es más que darnos inocuidad, inocuidad del producto que estamos haciendo. Y esto es más traducido a calidad, un producto de calidad, ¿no? No debemos de olvidar que nosotros, los que nos dedicamos a rubro acuícola, producimos alimento, producimos proteína, y a última instancia eso va a llegar a las mesas de nuestros compatriotas, ¿no? A mesas de personas de repente que viven con nosotros, que viven en nuestra población, de repente en poblaciones más lejanas. Nosotros mismos a veces, me imagino que podríamos consumir nuestro propio producto, y ese producto tiene que dar beneficios, ¿no? Entonces la inocuidad se encarga de esto, productos de calidad, que dé beneficios al consumidor y que no le cause perjuicios. Esto significa que el alimento no debería de contener agentes físicos, químicos o biológicos que dañen esta calidad. Otra cosa que también es importante recalcar es de que la inocuidad lo que asegura es velar por una buena cadena productiva del alimento. Es decir, que desde el primer eslabón hasta llegar a la mesa se, se mantenga las características de ese producto. Y es importante mencionar esto porque generalmente los productores o los criadores o los centros productivos biológicos, en este caso truchas, son el primer o segundo eslabón de la cadena productiva del recurso trucha arcoíris. Cabe mencionar también que las buenas prácticas son un conjunto de estrategias que nosotros vamos a utilizar o nos planteamos utilizar para generar justamente esto que es el producto de calidad. Entonces, bien, ¿qué significa tener buenas prácticas? Es hacer las cosas bien, ¿no? Es decir, yo quiero una trucha de calidad, de altos estándares nacionales e internacionales, y lo quiero hacer y lo voy a hacer. O sea, hacer las cosas bien. Y no solamente queda en hacerlas bien, sino en constatar que yo las estoy haciendo bien, demostrarle a los demás. Eh, Digo los demás por mencionarlo así, pero en realidad a quien nosotros debemos de demostrar que lo estamos haciendo bien es a la entidad reguladora, en este caso SANIPES, porque ellos son los que nos van a dar la habilitación sanitaria. En el caso de que nosotros querramos tener otro tipo de certificación, no sé, por ejemplo, un HACCP, debemos de demostrarle al inspector o al auditor que estamos haciendo las cosas bien, que estamos cumpliendo nuestro plan. Igual si queremos sacar, no sé, un FSSH, o FISMA, un BRC, si queremos importar a Inglaterra o a Gran Bretaña. Bueno, en fin, hay muchas certificaciones, pero todas esas nos van a pedir esto: constatar que estamos haciendo las cosas bien y que garantizamos un producto inocuo. Entonces, ¿qué ganamos cuando implementamos las buenas prácticas de producción acuícola?
Mejoramos la calidad sanitaria e inocuidad del producto. Incrementamos la imagen de nuestro producto y la imagen de empresa, ¿no? Eh, Vamos a crecer y de repente le podemos dar un mejor valor a nuestro producto. Reducimos costos. ¿Por qué? Dentro de nuestro plan de buenas prácticas acuícolas, vamos a tener, y lo vamos a ver de más adelante, el tema de los registros. Cuando nosotros usamos registros, podemos disminuir costos. ¿Qué significa? Que vamos a ganar más. Y definitivamente incrementa la productividad. ¿Cómo se implementan las buenas prácticas acuícolas o cómo deberían de empezar? En primera instancia, seleccionando un terreno, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si yo quiero criar trucha, como es este caso, tengo que buscar aguas que tengan las temperaturas adecuadas para mi trucha. Asimismo, que no tengan ningún tipo de contaminante físico o químico. Si yo quiero de repente comenzar a producir tilapia, no voy a ir a una zona donde se produzca trucha porque no, las temperaturas no van a ser las adecuadas, tengo que buscar una zona más cálida. Y así, entonces, la selección del terreno es la parte muy importante. E igual hay que ver la calidad del agua. No olvidemos de que nosotros criamos animales o producimos animales que usan el agua como ambiente natural. Entonces, si tenemos un agua de calidades no aceptadas, vamos a tener un pez que va a tener problemas. Ver de repente si son aguas de áreas de amortiguamiento o con reservas de biodiversidad, porque hay leyes que las protegen y tal vez no sean adecuadas para la producción. Y yo sé que en el caso de ustedes ya tienen sus granjas y tienen este problema resuelto, pero hay que tenerlo en cuenta también. Las instalaciones. Las instalaciones de los centros acuícolas son muy importantes. ¿Por qué? Deben de tener sus políticas definidas, es decir, si nosotros ponemos un pediluvio, que es para evitar que entren patógenos o de repente contaminantes en el calzado de las personas que nos visitan o en nuestras propias personas que laboran ahí, todos deberían de pasar por ese pediluvio, desde el gerente general, el dueño, hasta, no sé, el visitante que nos compre siquiera un kilo de trucha, porque es parte de nuestro protocolo. Igual con el tema de los vehículos, ¿no? Si nosotros tenemos un rodiluvio, todos los vehículos deberían de pasar por ahí, todos los vehículos deberían de pasar por los sistemas que tengamos de prevención. Las áreas de producción hay que tratar de que estén la mayor cantidad separadas posibles y que cada área tenga sus protocolos de inocuidad. Las áreas de tránsito no deben de ser las mismas para los visitantes que para el personal. No olvidemos que muchas veces el visitante no conoce nuestras normas o no conoce nuestro plan de trabajo con respecto a la inocuidad y es poco probable que las respete. Y justamente, bueno, implementar las zonas de limpieza y desinfección, especialmente de los trabajadores y los visitantes, o nuestros clientes, y también de nuestros proveedores, en mayor consideración con los de alimentos. Pienso de que este es un tema que se repite bastante en muchos lados, y es que es verdad, el proveedor de alimentos no visita una sola granja si es que ese centro compra pocos volúmenes de alimento. De repente sale para visitar a 3 o 4 o 2 y puede estar causando movimientos de problemas sanitarios. Por ejemplo, estos son dos establecimientos, dos centros productivos que crían trucha, ¿no? ¿Y qué sucede? En esos centros productivos, si no tenemos instalaciones adecuadas, por ejemplo, las mallas, si es que tienen mallas para evitar el ingreso de aves, es lo más adecuado. Ninguna de estas dos lo tiene y es una instalación o un instrumento importante. ¿Por qué? Siempre vamos a encontrar aves, ¿no? En todos los centros de producción que yo he visitado, es raro no ver aves. Generalmente hay bastantes.
¿Y qué sucede? Que el ave va de un centro a otro centro y lleva pececitos, ¿no? De repente entra al agua y jala un pez, o de repente la mortalidad. Si la mortalidad no la disgregamos adecuadamente, también puede llevarse la mortalidad. Y viceversa, ¿no? O sea, está paseando de centro en centro, y ¿eso qué causa? Eso causa que la muerte llegue a nuestros peces. Un pez enfermo que va de centro en centro, bueno, pues nos lleva a enfermedad. Y no solamente los peces, como les mencionaba, también los vehículos de nuestros proveedores o de nuestros clientes, y definitivamente las personas que van llegando. ¿Cómo seleccionamos nuestros proveedores? Este es un tema importante, porque es probable, o casi seguro, que este sea el primer eslabón de nuestra cadena productiva de recursos de trucha, por lo menos a nivel nacional, porque las ovas son importadas en su generalidad. ¿Qué debe de tener en nuestro proveedor de semillas? Debe tener, bueno, aparte de bien definidos sus planes de bioseguridad, al igual que ustedes, ellos deben de tener sus lavamanos, desinfección de materiales, equipos y también del equipo de trabajo. Y restricción de áreas de acceso, es decir, cualquier persona no puede entrar a un laboratorio de semilla, por lo menos no a las áreas más delicadas. El agua de su proveedor de semillas debe ser agua de primer uso, si no es de manantial. Y tiene que ser un diseño de laboratorio que permita una muy buena calidad de semilla. ¿Esto por qué? De nada o poco nos va a servir que nosotros tengamos un gran protocolo de higiene y saneamiento, que tengamos grandes protocolos o estándares de prevención de enfermedades, de prevención de entrada de químicos, si de repente los problemas entran con la semilla. O sea, si los problemas entran con nuestros peces, va a servir de poco o nada que nosotros tengamos la empresa top en, en estándares, en tener un documento muy bonito que realmente todo se va a echar a perder si no tenemos un buen proveedor de semilla. Este es otro tema, control de plagas. Nuestras buenas prácticas acuícolas deben de tener un control de plagas, así como las aves, que en algunos casos son unas plagas bastante significativas. También existen los roedores, y en toda la historia de la humanidad los roedores son los principales vectores de enfermedades, no solamente entre humanos, sino también entre especies. Generalmente estos animalitos están en los almacenes, o cuando no se hace un buen programa de recojo o disposición de recursos, de residuos sólidos. Hay que tener bien claro que nuestro plan o nuestro manual de buenas prácticas debe tener un robusto eh, plan o manejo de residuos sólidos y un buen control de almacén con registros para evitar el tema de las plagas. Y estas plagas nos perjudican mucho, bastante. He visto alimentos que se han perdido por el tema de los roedores, y es bastante penoso. Este es un tema que es con respecto al uso de medicamentos o agentes químicos, generalmente los de desinfección. Cuando es un medicamento, hay que observar el tiempo de retiro. ¿Qué es el tiempo de retiro? El tiempo de retiro es el periodo en días, o en el caso de los peces, de repente en UTAs, que son las unidades térmicas acumuladas, pero lo podemos manejar por días. El tiempo en días que no se debe de consumir ese alimento si se usa un químico, de repente un antibiótico. Igual hay que ver el registro sanitario, es decir, todos los productos que nosotros usemos deben de tener un registro sanitario, y ese registro sanitario lo da igual la entidad reguladora, en este caso Sanipes. Tratemos en la mayoría de nuestras posibilidades de usar productos recomendados para la industria acuícola. ¿Por qué? Porque estos insumos han sido probados para ese fin. Yo sé que en el mercado es difícil
de repente encontrar algunos insumos, pero poco a poco ya vamos viéndolos. Poco a poco, a medida que va creciendo la industria, a medida que van creciendo las cadenas productivas, vamos encontrando mayor oferta de estos productos. Y mantener los inventarios de medicamentos o de químicos o de cualquier insumo de que estemos usando, porque esto de los inventarios nos va a ayudar a tener un control. Hay que tener cuidado con las sustancias prohibidas, porque puede ser motivo de rechazo si se hacen análisis a la carne. Hay que tener un buen bienestar animal, hay que tener la biomasa adecuada en nuestras pozas o jaulas o estanques. No, tratar de no exceder, porque esto va a causar malestar desde el punto de vista estrés al animal porque no tiene espacio, de repente los volúmenes o las concentraciones de oxígeno disuelto van a disminuir, va a causar mortalidad, esa mortalidad va a contraer o a traer como cadena de repente contaminación del agua, y esa agua después se va a ir a otra poza o de repente se va a ir al río, y más abajo puede haber otro centro de producción. ¿Y cuál es el problema de que de repente llegue esa agua a otro centro de producción? Es de que si esos peces comienzan a enfermarse y hay aves, va a pasar lo que vimos hace un momento, ¿no? Las aves van a llevar de ese centro de producción que ya está con problemas a mi centro, y de repente quien originó los problemas fui yo. Eh, este es un trabajo por cuenca, o sea, si más arriba hay otro productor que no está siguiendo bien sus normas o no está haciendo adecuadamente una producción inocua, nos va a traer problemas. Y esos problemas es probable que después le lleguen también a él. Y lo más seguro es que a los que están abajo de la cuenca definitivamente lo van a tener. Si no cuidamos las cuencas, va a ser difícil tener productos inocuos. Hay que considerar también, como les mencioné anteriormente, el transporte. El transporte es muy importante. El personal. Aquí es donde tenemos que tener en cuenta de que tenemos que tener un personal muy, muy consciente. La verdad es eso. Eh, Lamentablemente, si una persona que labora en nuestro centro se rehúsa a seguir las normas o de repente le cuesta mucho adecuarse, esa persona va a tener que ser separada del centro. Eh, Esto va a sonar muy, muy frío, de repente muy cruel, pero tiene que ser así, porque si somos de repente 5, 6, 10, 20 personas según el tamaño del centro que estamos laborando ahí, y todos le estamos dando un punche, esfuerzo, de repente poco a poco nos vamos adecuando, y si hay por ahí un elemento que no está ayudando, no está sumando, debe de ser retirado. Y de repente encontrar una persona con mejor disponibilidad, porque esto no es de que tenga que ser un doctor o tenga que ser alguien con los mayores estudios. Esto de higiene y bioseguridad es algo de voluntad, ¿no? O sea, saber qué tengo que hacer una vez que entre al plantel, lavarme las manos, ser higiénico en el plantel, hacer las labores que tengo que hacer en el momento que las tengo que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se logra eh, teniendo el personal adecuado y capacitándolo. Dentro de nuestro plan, de nuestro plan de bioseguridad, higiene y de todos los formatos y manuales que vamos a tener, se les va a pedir de repente, por lo menos, tengo entendido, una capacitación en temas relacionados a bienestar, a bioseguridad, a higiene, a sanidad, etcétera, 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 según lo que ustedes pongan en su manual para el personal. Y cuando la persona que les haga la inspección o el, el personal que venga a certificar que ustedes están haciendo eso, ustedes tienen que tener sus registros de capacitaciones en higiene, en riesgo laboral, en manejo de alimentos, y en realidad el tema que ustedes creen que su centro de producción tiene que estar fortalecido, ¿no? Si ustedes de repente el dueño o el gerente general o la persona encargada de producción
o la encargada de la granja, del centro productivo, ve que está, tiene ciertas deficiencias, no sé, con respecto al manejo de los almacenes, tiene que programar una capacitación para que el personal sea concientizado en, en el correcto mantenimiento y orden de los almacenes. Si de repente ve que hay algún tipo de deficiencia con respecto, eh, no sé, a la limpieza de los ambientes, debe de tratar de localizar para a una persona que haga una capacitación o una pasantía para tratar de limar estos problemas que tengan, ¿no? Igual, si después de capacitaciones constantes sale alguna persona o alguno de nuestros trabajadores que aún se rehúsa a aplicar estas medidas que nosotros estamos a bien poniendo, va a tener que ser retirado. Eh, Tenemos que tener un botiquín de primeros auxilios al alcance de todos. Eso también es muy importante y también se le pide en sus prácticas, en su manual de buenas prácticas. Los manuales o protocolos, ¿no? Eh, Más allá del significado de esto es cómo es que nosotros lo vamos a hacer. O sea, si nosotros decimos, por ejemplo, en esta línea que tenemos, que es de un laboratorio de semilla, ¿no? En el día 1 dice que nosotros nos llega la semilla o la ova, y en el día 4 debe estar comenzando a salir de la ova, o sea, haciendo su eclosión, y todo este proceso debe durar 61 días, ¿no? Promedio. Me imagino que cada laboratorio tendrá su protocolo, ¿no? Su guía con la cual se tiene que regir. Esto tiene que estar esclarecido, ¿no? Tiene que estar bien fundado y tiene que estar claro para los trabajadores. Igual sucede con los temas de producción. Si nosotros decimos, por ejemplo, que a los 2 meses vamos a hacer un desdoble, nosotros a los 2 meses tenemos que hacer un desdoble, ¿no? Y tenemos que programar las actividades durante el mes. Es decir, tal lote llegó y tal lote tiene que ser trabajado, tiene que hacerse a todos los lotes o a todas las fases eh, según lo programado, ¿no? Esto es bastante, bastante importante. Tenemos que ser honestos y sinceros con nosotros mismos. Y va desde, como les mencionaba, desde el gerente o el dueño hasta el personal de menor rango. Todos debemos de dar nuestra mano para que nuestros protocolos, se sigan y se mantengan. Si por ahí decimos, no, un día no importa, no, ese día importa, porque ese día de repente no se hicieron registros y si recordamos, la inocuidad no solamente hacer las cosas bien, es demostrar que nosotros estamos haciendo las cosas bien. Y sin registros no hay cómo demostrar. Los guías y protocolos tienen que estar escritos, redactados y impresos. Tienen que estar físicos. No solamente en la oficina del gerente o en la oficina del jefe de producción o el encargado de la granja. No. Lo ideal es que cada área tenga su manual en un espacio donde no se malogre. De repente cubierto en una bolsa cifro o de repente forrado. Bueno, hay muchas estrategias para cuidar el manual, pero cada área debe tener un manual. ¿Por qué? Eh, Dios no quiera, Dios no pase nada, pero bueno, en estos tiempos estamos viendo, por el tema de la pandemia, muchas personas están enfermando, muchas personas están perdiendo sus trabajos, y es probable que estemos cambiando de personal, ¿no? Por X motivos. Entonces, la nueva persona que llegue a ese centro a ocupar ese puesto en el área en específico debe tener acceso al manual, tiene que leer el manual, tiene que aprender el manual y tiene que aplicar su conocimiento según el manual, o sea, según nuestra granja, según nuestro centro. Si la persona de repente nueva dice, en el centro en el que yo trabajaba antes, porque de repente es una persona con experiencia, se hacía de distinta manera y yo lo voy a hacer así. Realmente no puede pasar eso, ¿no? Eh,
Hay protocolos estandarizados que nosotros estamos siguiendo en nuestro centro y así se deben de mantener. En todo caso, si la idea es favorable, es buena y la persona, el jefe piensa de que puede ser de ayuda, puede ser de mayor beneficio, se tiene que redactar un cambio en el manual. Se tiene que redactar un cambio en el manual de buenas prácticas y llegado el momento se le notifica a Sanipes. Si se hace un cambio y no se notifica, cuando llegue el inspector y no se esté realizando lo que nosotros hemos dicho en primera instancia, puede haber problemas, ¿no? Y digo puede porque dependerá mucho del inspector, de la persona que llegue a hacer la inspección. En fin. Registros. Ya lo he mencionado durante toda la presentación. ¿Por qué? Porque esta es la evidencia que nosotros vamos a tener. Cuando llegue un inspector o un auditor externo o de repente cuando hagan auditorías internas, eh, ustedes le van a presentar los registros al auditor. El auditor se los va a pedir, el inspector le va a pedir, quiero ver de repente tu registro del área de alimento, del almacén, quiero ver tu registro de mortalidad, quiero ver de repente tus registros de cómo estás haciendo para eliminar tus residuos sólidos, cada qué tiempo está llegando de repente el colector, o cada qué tiempo estás de repente haciendo tu poza séptica y la estás llenando con cal, o no sé qué protocolos estarán usando, o cada qué tiempo estás haciendo uno nuevo, estás cerrando ese pozo séptico y estás abriendo otro, cada qué tiempo. Todo eso se puede ver a medida de los registros, por medio de los registros. Cuando yo he tenido la oportunidad de hacer este tipo de auditorías, eh, lo recomendable es de que no le mientan al auditor, o sea, no traten de sorprender al auditor. El auditor no es la primera vez que lo está haciendo, el inspector visita semanalmente por lo menos una o dos granjas, dos centros, si no es una mensual a lo menos, y tiene mucha más experiencia, sabe ver atrás del papel. Entonces, eh, por ejemplo, si ustedes a última hora llenan los registros, se va a ver por la tinta, o de repente la hoja es más nueva, ¿no? Si es un registro que tiene 2 meses de antigüedad, la hoja debería estar un poco más deteriorada. Entonces, hay maneras. Entonces, la idea de evitar de repente una sanción o una observación a la hora de la inspección es hacer las cosas a diario. Entonces, si yo digo de que voy a llenar registro cada vez que suceda una mortalidad, lo tengo que llenar. Es mejor notificarlo. He tenido una mortalidad, no sé, el 40%, porque es una mortalidad anómala, a la autoridad y que la autoridad llegue y que de repente vea cuál fue el problema, o notificar, ¿sabes qué? Tuve un accidente con algún químico, se me cayó en una poza, en un estanque, se me murieron mis peces y tienes que reportar eso. Aunque suene doloroso, tenemos que hacerlo así porque tarde o temprano se va a enterar la autoridad y nos pueden cerrar, nos pueden quitar la habilidad sanitaria y cerrar el centro. Y es peor. En los registros tenemos que ver cuánto nos lleva la semilla, eh, la procedencia de la semilla, cuándo nos llega alimento, fechas de vencimiento del alimento. Todo se escucha, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Sí, ¿Hay que una consulta? está bien. Allá, disculpe. Entonces, cuando alimentamos, las veces que alimentamos, si es que hacemos parámetros, si es que controlamos los parámetros de nuestros peces, he visto centros que los pesan cada 3 meses, cada 2 meses, cada mes, cada 15 días. Eso va a ser, depende del trabajo que ustedes quieran hacer. Todo va a depender de cómo ustedes quieran manejar el centro. Tienen que poner su registro y poner el día, no sé, mañana 30 de octubre, pesamos o le hicimos labores de parámetros productivos a la posa número tal, ¿no? No sé, posa 1, posa 2 o unidad tal, depende cómo ustedes lo estén
nombrando, ¿no? Todo eso tiene que estar en los registros y es la única manera en que ustedes van a poder demostrar que realmente están siguiendo sus protocolos y sus manuales de buenas prácticas, de higienizamiento, de bioseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Parámetros que se miden constantemente, oxígeno y temperatura, ¿no? Nitritos, nitratos, pH, dureza, eso va a depender de ustedes. Si están en un río, de repente lo tengan. Yo he visto casos que lo miden a diario, a veces semanal. Eh, si es diario es mejor. Yo he visto que cuando están en lago, laguna, bueno, estos cambios son más, o mejor dicho, menos frecuentes porque el agua generalmente es la misma y los miden semanal o mensual. Pero la idea es que lo hagan diario. Si lo pueden hacer diario, es mucho mejor. Aunque signifique de repente un gasto, ¿no? Pero van a tener un mejor control de su centro productivo. Este es más o menos el formato de un registro a grandes rasgos. En ese espacio que está en blanco, un cuadrado en blanco que se visualiza a la izquierda, generalmente va el logo del centro o de la empresa, ¿no? Lamentablemente no tengo su logo, si no lo hubiera puesto ahí para que se vea de referencia. Eh, en la parte derecha, al costado donde dice hoja de registro, va el número de la hoja, va el nombre abajo de donde dice hoja de registro, va el nombre, bueno, no sé si se ve el puntero. Aquí va el nombre del registro, ¿no? En este caso dice registro de control de alimentos de trucha arcoíris. En el caso de que no sea de la alimentación, puede ser registro de proveedores, registro de desinfección, registro de recojo de mortalidad, registro de etcétera, 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 ¿no? El código es importante. ¿Por qué? Porque los códigos van en sus manuales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes dicen de que en caso de mortalidad tienen que llegar el registro de mortalidad, ahí va el código, ¿no? El código va a ser, como les digo, depende de lo que ustedes quieran hacer. Puede ser, uy, disculpen, puede ser mortalidad, M de mortalidad, R de registro y de repente 01 porque es el primer registro que se hizo y así lo aprobaron, ¿no? El nombre de quien lo aprobó, el nombre de quien lo elaboró, las fechas y las páginas. El número, por ejemplo, si es de alimentación, 01, cuándo se alimentó, o mejor dicho, la hora, ¿no? Tipo de alimento que se utilizó, la cantidad, el número de levines o de repente el peso de biomasa, la firma del responsable y observación. O sea, con respecto a observaciones es ver que de repente el animal, los peces estaban con más apetito, de repente con menos apetito, de repente los vio con algún tipo de cambio, o de repente vio el agua de otra coloración, de repente en otros roedores, no sé. Muchas cosas que pueden pasar, eso se pone en observación. ¿Por qué es importante esto? Oye, esta es como les he mencionado, esta es la evidencia que vamos a tener para cuando llegue el inspector. De repente el jefe se ausenta una semana y cuando regresa ve los peces que no han ganado el peso adecuado. No ha habido una tasa de crecimiento que se esperaba. Va a tener que pedir los registros y ver por qué. Entonces, si no se llena el registro, no podemos tener la certeza de que se ha alimentado. No podemos, de repente ha habido alta tasa de mortalidad o de repente han estado pasando por un proceso infeccioso y nadie lo ha observado. Es probable que sea eso. Entonces, eso nos lleva a tener un mejor control de nuestro centro y la evidencia. Eso con respecto a lo que es bioseguridad y higiene y definitivamente buenas prácticas acuícolas. Esto es parte de las buenas prácticas acuícolas. No sé si hasta aquí alguien tiene algún tipo de consulta. Me gustaría, por favor, que si tienen alguna consulta puedan realizarle al doctor Ramos. ¿Los tratamientos dónde se registran? Igual, tiene que haber un registro
de tratamientos. Generalmente en el almacén, porque el almacén tiene que tener dos zonas. La zona donde está el alimento y la zona donde están los insumos químicos. Entonces, cada vez que se hace un tratamiento curativo, ¿no? Porque hay tratamientos preventivos también. Cada vez que se hace un tratamiento curativo, se registra en el almacén la cantidad del antibiótico o insumo que se está sacando. Y también se registra para qué lote o para qué unidad productiva se está realizando. De igual manera, cuando vayan al área de producción o alimentación, ¿no? Porque generalmente el tratamiento se da con el alimento, lo vamos a ver de aquí en la siguiente presentación, se registra, ¿no? Se puede poner en observaciones, ¿no? Se alimentó con, bueno, se dio con alimento medicado, con alimento dosificado, y se pone ahí el antibiótico con el que se puso, ¿no? Esa sería una de las maneras, pero como les menciono, cada centro tiene diferente forma de trabajar. Lo importante es de que hagan un manual según estándares que los da la entidad reguladora, en este caso SANIPES, y que ustedes lo cumplan, ¿no? Si ustedes dicen que no dan antibiótico, porque yo he visto centros que dicen que no dan antibiótico, la idea es que realmente no den antibiótico, ¿no? Si ustedes dicen que dan antibiótico, tienen que registrar ese ingreso de antibiótico, ¿no? Y como les digo, se registra en el almacén, la entrada y salida, ¿no? Como preguntó el doctor, si es si es tratamiento, se registra la entrada y qué cantidad, la salida y qué cantidad se está sacando. Y a la hora de alimentar se pone en la observación que se alimentó con alimento medicado. ¿Alguna otra consulta? Eh, una pregunta, con respecto a los registros, ¿la entidad reguladora tiene formatos para estos registros o cada centro realiza un formato, bueno, en la medida de lo que obviamente son los requerimientos, ¿no? ¿O hay formatos? No, en general, no solamente las entidades reguladoras nacionales, pues son para nosotros SANIPES o SENASA o DIRESA, DIGESA, en fin, no tienen, o sea, recomiendan cierto tipo de formatos que tienen que tener cosas mínimas, pero cada uno es libre de hacer su formato, ¿no? Cada entidad, cada empresa, cada usuario o cada administrado puede, puede hacer el formato que mejor le convenga, ¿no? Según, como les repito, su forma de trabajo. La idea de los manuales o de estos protocolos de buenas prácticas, higiene o los requisitos que nos piden las entidades de, que nos van a dar las certificaciones es que nosotros podamos cumplirlo. Porque, por ejemplo, de nada les sirve a ellos que nosotros o exigirnos que de repente alimentemos con decir que vamos a alimentar a nuestras tuchas con el mejor alimento que tenga pepas de oro, yo qué sé, por decir una exageración, si no lo vamos a cumplir. Entonces, eso les perjudica a la entidad reguladora y también a nosotros, porque estamos mintiendo, o sea, hay una serie de mentiras, ¿no? Y la idea es ser lo más transparente posible. No solamente por el hecho de que estamos produciendo alimento, sino porque queremos que nos compren el alimento, ¿no? O sea, si el dueño o las personas o la asociación está invirtiendo dinero en hacer todo un trabajo productivo de crianza y le está dando el plus de sacar una certificación, ese plus va a generar dos cosas, que vamos a garantizar un alimento de calidad y que se nos van a abrir puertas. Toda certificación, toda habilitación sanitaria es como una llave. Esa llave lo que va a hacer es abrirnos puertas comerciales, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente el supermercado me va a pedir que tenga Hasa. De repente Totus me está, o Plaza Vea, o yo que sé, Wong, me van a pedir de que tenga POES, ¿no? O PHS, que es el plan de higiene y saneamiento.
un HACCP o de repente otro tipo de certificación, un ISO, ¿no? Un ISO de calidad, un ISO de inocuidad, un ISO de bienestar. Y como les mencioné en algún momento, si nosotros queremos importar nuestro producto, más allá de los volúmenes de producción que nos van a solicitar, es cumplir con su certificación. BRC, Global Gap, en fin. O incluso hay algunas que ya están tomando la moda, bueno, en realidad no es moda, pero está bastante bien. Este tipo de certificaciones que somos saludables con el medio ambiente, ¿no? Y están pagando bastante. La diferencia es notable en algunos productos que he visto del sector agrario y pesquero. Es bastante la diferencia. Lógicamente que es difícil, ¿no?, sacar este tipo de certificaciones porque es una inversión mucho más grande. Pero en el caso de la pregunta directamente, doctora, ustedes son libres de hacer los registros que crean convenientes, siempre y cuando se los apruebe la entidad, ¿no? Si ustedes hacen un registro, un modelo de registro, de repente lo tienen que someter a ver, todo empieza cuando ustedes tienen que hacer así como se hizo una junta de adquisiciones para el PENIPA, se tiene que hacer un comité de, de, de buenas prácticas, se tiene que hacer un comité de calidad y se tiene que hacer un comité de proveedores, se tiene que hacer para cada registro o manual tiene que haber un comité, ¿no? Donde siempre hay un presidente de comité y hay miembros del comité. Entonces, el presidente le encarga a uno de los miembros hacer el registro, ¿no? Hacer registro según su criterio, según lo que él piensa que necesita registrarse en cada área, ¿no? Y ese registro lo presenta al grupo que se ha formado y se decide, ¿no? Y se hacen modificaciones. En este espacio que está en blanco abajo del código, generalmente se pone versión, ¿no? Versión 1, ¿no? Que se presentó a tal fecha y la elaboró tal persona, ¿no? Y se le da observaciones a esa versión, se modifica, se mejora y se pone versión 2, año, por ejemplo, si no tienen ninguno hasta ahora, se pone versión 1-20, ¿no? Porque se hizo el 2020. Y si en 15 días se observa y se hace mejora, se pone versión 2.20. Y así constantemente hasta que queda la versión definitiva, que de repente puede ser la versión 3, la versión 4, la versión 5, depende el número de observaciones que tenga el grupo que se ha formado y el año, ¿no? Si ustedes presentan eso a la entidad, a SENASA, disculpe, a Sanipes, cuando soliciten su habilitación sanitaria, y les da observaciones, tienen que levantar esas observaciones y poner versión, la que siga, 2020, y una vez que lo aprueban, una vez que levantan esa observación, ponen, ¿no?, elaborado por, no sé, la persona encargada, aprobado por el gerente, Sanipes, ¿no?, que también lo aprobó Sanipes, y Sanipes. Y es la última versión con la que van a trabajar hasta que de repente surja algo más que se tenga que registrar. El fin de los registros es eso, aunque suene redundante, registrar. Registrar acontecimientos, registrar cantidades, eh, registrar y registrar, para poder tener a ciencia cierta evidencia. ¿Por qué? Porque lo de la alimentación es lo más resaltante. Siempre se habla de que el ICA o la conversión alimenticia, peces o en productos hidrobiológicos, es 1.1, 1.2, si lo tienes en 1.5 ya estás perdiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay veces en que no es así. No es así porque la calidad del agua no es la adecuada, de repente la semilla no es la adecuada, de repente el alimento no es adecuado. Y nosotros, o los productores, tenemos que ir viendo qué alimento es el adecuado, qué semilla es la adecuada, y todo eso va en el registro. Por ejemplo, yo le estoy comprando trucha o semilla al doctor Alberto, ¿no?
Normalmente yo le compro a él y mi conversión alimenticia con el alimento que yo uso y con el protocolo de crianza que yo utilizo, de repente es de 1.3. Y yo estoy bien con eso, ¿no? Y de repente viene, no sé, una persona X que también vende semilla y me dice, ¿sabes qué? Yo te aseguro que con mi semilla, tu conversión alimenticia va a ser de 1.2. Y todos podríamos decir, oye, pero de 1.3 a 1.2 es poquito. Pero en realidad nosotros no criamos 1 kilo ni 2 kilos, nos criamos toneladas. Entonces, ese punto uno de diferencia se traduce en ahorro de alimento. Y eh, accedemos, accedemos a comprarle a esa persona X nueva semilla y comenzamos a alimentar y todo. Y como se nos ha dicho, o bueno, nos ha convencido tanto de que va a tener una mejor convención alimenticia, nos sugestionamos con eso y realmente pensamos que ha mejorado, cuando de repente no es así. Es por eso la importancia de los registros. Ahí nosotros vamos a sacar la conversión alimenticia, eh, cuántos peces se han muerto, cuántos peces no se han muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay formatos estandarizados, por lo menos yo no he visto formatos estandarizados, porque depende del ritmo de trabajo de cada centro, doctor. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Si no hay otra consulta, entonces podemos continuar. La otra forma, esta es una forma de prevenir el ingreso de enfermedades, ¿no? Porque al tener un control de quién ingresa y quién no ingresa, un control de los peces que compramos o el alimento con el que damos, tener un control de quién ve a nuestros animales, vamos a prevenir ciertas circunstancias, ¿no? Ciertos riesgos que van a sopesar a la salud de nuestra crianza y perjudicar nuestra producción. La otra manera de prevención es usando eh, insumos que van a ir directamente a contacto con el pez, ¿no? Es por eso que aquí en esta presentación he considerado prevención y tratamiento de enfermedades en acuicultura, en este caso de la especie o recurso trucha. Vamos a ver las vías de administración, que por lo general son tres. Oral, que es por el alimento; inmersión, que es por baños; y parenteral, que es inyección, inyectado. Estas mismas vías se utilizan para prevención como para acciones curativas, ¿no? Tratamiento, normalmente le dicen. Tener en consideración que cuando es inmersión, eh, lo pueden encontrar o de repente lo pueden tomar como que es por mucosas, ¿no? Porque va a ir a la piel, va a ir a las branquias, a los ojos, etcétera, etcétera. Es mucosas, pero lo más común es decirle que es por baños. El alimento vía oral y parenteral con inyecciones. Pero hay que tener ciertas consideraciones previas antes de hacer unas acciones. Estas acciones que vamos a usar, insumos que van a ir directamente al pez. En primera instancia, tener cuántos peces tenemos, o por lo menos un estimado. ¿Esto cómo lo vamos a saber? Con los registros, ¿no? Si de repente sembré, no sé, 20.000 truchas en un estanque, en una poza, y voy anotando la mortalidad, y a la hora de hacer una acción terapéutica o preventiva, veo que mi mortalidad suma 100, ya no tengo los 10.000 que sembré, tengo 9.900, más menos, porque en realidad menos, porque hay peces que a veces se van por el agua muertos, o no los encontramos porque están al fondo, pero ya tenemos un estimado, y un buen estimado, de cuántos peces tenemos y más o menos qué peso tenemos de biomasa. Lo pueden pesar de esta manera si son pequeños, en balanzas muy pequeñas, o si ya son peces adultos o de repente medianos, la balanza tiene que aumentar de tamaño. Lo ideal es que sea una balanza digital y que pueda soportar el peso de tres cosas: del recipiente que vamos a colocar, del agua o el volumen del agua que va
a tener el recipiente y los peces que vamos a meter. ¿Por qué? Porque he visto algunas veces, lo he visto 2 veces, de que usan balanzas muy pequeñas y no aguantan. Una vez se rompió una y esa balanza ya no sirvió. Otra cosa que hay que considerar y es importante, es que las balanzas tienen que estar calibradas. Si es que pueden, o si es que lo pueden considerar más adelante, no lo pongan en el manual, pero sí lo tienen que considerar, es la calibración anual de balanzas o de los equipos que estén usando. Porque si el equipo que están usando no está calibrado, les puede traer errores. Lo otro es, ¿a quiénes? ¿A quiénes se les tienen que hacer esas acciones? Sea preventiva o sea curativa. Si es preventiva, es según la edad, ¿no? Según el tiempo que tengamos ese lote, según el tiempo que tenga esa unidad productiva, o según el tiempo de cómo vaya nuestro pez. Y si es curativa, lo normal es que nosotros pensamos o creemos de que se le tendría que hacer a la unidad que tiene el problema. Pero el problema empieza por una unidad productiva y a medida de que pasa el tiempo comienza a saltar. Vamos a comenzar evidenciándolo en otras unidades productivas, especialmente en los peces más jóvenes, los que recién están llegando o los que acaban de tener un desdoble. ¿Por qué? Porque tienen un periodo de estrés. Ese estrés que se genera al desdoble o al cambiarlo de poza o de repente cosechar y dejar peces ahí manipulados, les genera un estrés o de repente se lastiman, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que tener un poco de cuidado, especialmente con los peces tratados. Si es prevención, no hay problema, eso ya está estandarizado, eso está un protocolo, pero el curativo sí hay que tener un poco de cuidado con que tenemos que ver que es probable que tengamos que dosificar a todo el plantel, pero teniendo mayor énfasis en nuestra unidad que tiene el problema. ¿Se recomienda o no el ayuno? Lo ideal es que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a dosificar, sea cual sea las maneras, sea oral, sea inmersión o sea por inyección, vamos a hacer una dosificación del pez. Si el pez ha comido, va a tener ciertas complicaciones. Si es oral, es probable que no coma el alimento dosificado. Si es por inmersión, el pez va a pesar más, de repente va a tener un mayor volumen de abdomen, lo que implica que el medicamento o el químico que estamos utilizando se le va a adherir más y nos va a durar menos tiempo en la solución. Y si es inyectable, que generalmente es en el abdomen donde se inocula el producto, vamos a estar hincando el estómago y va a haber mucha mortalidad. Entonces, lo ideal es que sí haya ayuno. Si son peces de 10 gramos o menores de 10 gramos, con un ayuno de 12 horas puede ser suficiente. Si ya son de mayor cantidad, es probable que puedan hacer ayunos de 24 horas o seguramente de 48 horas. ¿Esto por qué? No olvidemos de que los peces pueden estar largos periodos de tiempo sin comer en el ambiente natural, ¿no? 2 días, 1 día, 3 días. Entonces, esto va a depender de cuánta reserva tengan en su cuerpo. Entonces, si el animal está con malestar y nosotros queremos que coma todo el alimento dosificado, tiene que estar en su ayuno. ¿Para qué? Para que sienta el apetito. Una vez que sienta apetito, vamos a tener mayor certeza o mayor seguridad de que se va a comer el alimento dosificado. Que ese es nuestro objetivo, en el caso de que sea tratamiento. En el caso de que sea preventivo, igual, o sea, nosotros queremos que el insumo que se da en el alimento esté dentro del pez, no que esté en el fondo de nuestro estanque o que se lo lleve el río. Entonces, la aplicación de alimento medicado o el alimento con el químico que vamos a utilizar. Lo podemos hacer de 2 maneras. Comprando el alimento ya medicado desde fábrica, creo que sí lo pueden encontrar ya
deben de haber algunas empresas que ya lo estén ofreciendo, o a mezclarlo nosotros mismos. Cuando nosotros, a ver, ventajas y desventajas. Cuando lo compramos mezclado, de directo de fábrica, la fábrica por lo general tiene un equipo de esta, más o menos de esta característica. Ese es un mezclador. Nos asegura que todo el insumo esté homogéneo. Lógicamente que este es un mezclador pequeño. Las industrias de alimentos usan toda una línea de producción con extrusoras y peletizadoras. Y tienen al final de la extrusión o al final del peletizado un equipo especializado que lo que hace es eh, in- in- como que inyectar al interior de los pellets o al interior de los alimentos trozados el químico o el insumo que nosotros queremos utilizar. De tal manera de que llega de buena calidad, llega homogéneo. Todas los pellets o todas las pepitas del alimento tienen en promedio o más la cantidad de medicina o tratamiento que nosotros vamos a aplicar. ¿Cuál es el inconveniente? Que es más costoso, ¿no? Y de repente les pidan la receta de un médico veterinario, porque el médico veterinario es el único que puede recetar medicamentos. Entonces es probable que les pidan eso. Otro inconveniente es de que la fábrica tiene que tener su habilitación sanitaria y tiene que tener permiso por Sanipes para hacer este tipo de alimento. ¿Y cuál es la ventaja de que nosotros hagamos nuestro alimento medicado? Comillas, porque también necesitamos tener la aprobación de alguien, es decir, un médico veterinario, que nos va a dar la dosis, qué producto utilizar, eh, qué cantidad y por cuánto tiempo, ¿no? Es la receta, por así decirlo. Esa es una ventaja. La otra ventaja que tenemos es de que nosotros lo diseñamos con nuestro alimento que tenemos normalmente. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que es probable que el alimento no esté homogéneo. ¿Qué significa esto? De que algún pellet puede no tener insumo, no tener el antibiótico, no tener el biológico. ¿Y eso qué va a significar? Que si un pez come ese alimento, no va a estar bajo efecto del tratamiento que estamos aplicando, ¿no? Esa es una desventaja con respecto al alimento que estamos procesando nosotros. Si nosotros procesamos bien el alimento, esta desventaja se diluye y es probable que nos vaya bien. ¿Cuál es la otra desventaja de mezclar nuestro alimento? Que necesitamos un ligante o un pegador. Generalmente usan harina de pescado porque es lo que más les gusta a los peces y eh, ese es otro inconveniente. ¿Cómo darse cuenta si estamos que lo hacemos bien o lo hacemos mal? Yo lo he visto de que a la hora de que ustedes mezclan el alimento con su medicamento y esperan que seque, ustedes van a dar alimento a su lote o unidad que está en problemas y de repente depende el medicamento que usen o depende del tratamiento que estén siguiendo, van a ver manchas blancas, manchas amarillas y eso es lo que no se quiere, ¿no? Si comienzan a ver así como que en la superficie del agua polvitos de amarillos o polvitos blancos o así manchas de esas coloraciones, están perdiendo, o sea, no están dosificando adecuadamente. Eso también se evita cuando se compra alimento ya mezclado, medicado de fábrica. Eh, como les mencionaba, ¿no? La idea es de que el alimento esté o el insumo esté homogenizado en el alimento, que todos los peles tengan la cantidad mínima de insumo que se necesita para causar el efecto que nosotros queremos, sea curativo o sea preventivo, y que todos los animales lo coman, ¿no? Para esto es importante que estén ayunas y que tenga apetito, que es difícil, porque cuando están enfermos, en el caso de que estén enfermos, eh, disminuye su apetito, pero si es preventivo, esto va a ser rápido, esto sí se lo van a comer rápidamente. Consideraciones a tener en cuenta con respecto al producto, ¿no?
la cantidad que se requiere, es decir, qué cantidad requiero para mezclarlo con el alimento, para darle al lote que yo tengo el problema, o darle al lote que quiero dosificar. La dosis del producto por unidad, es decir, por pez o por kilo, por biomasa. ¿Cómo se aplica? El tipo de aplicativo y la conservación. La conservación del insumo que vamos a utilizar es importante, especialmente cuando es preventivo. Cuando es un biológico, una vacuna, tiene que estar en refrigeración, tiene que tener una cadena de frío adecuada. Generalmente, una vez que se utilizan, ya no se pueden guardar. El antibiótico igual, ¿no? Si se usa antibiótico para acciones curativas, también tiene que tener un espacio adecuado para guardarlo. Y está ahí en las recomendaciones, ¿no? Siempre espacios secos, de temperaturas promedios de 15 a 20 grados, que no se moje, eh, que la humedad no sea muy alta, que es difícil, lógicamente, en producciones acuícolas tener esas consideraciones. Por eso es que se utiliza un almacén aparte, ¿no? Generalmente el almacén o donde se guardan estos insumos sí es en el espacio del jefe del centro, ¿no? El jefe de granja, el jefe de centro o el gerente general, porque son insumos que hay que restringir, ¿no? Hay que tratar de evitar de usar antibióticos lo más posible. Y con respecto a las vacunas, si es que tenemos un buen expertise, no habría ningún problema. Concentración comercial de productos. Es distinto tener un antibiótico al 90% o tener un antibiótico al 50%. Es distinto también, igual el tema de las vacunas, ¿no? Las concentraciones son muy importantes. La duración y frecuencia del tratamiento, porque para que haga efecto tiene que tener concentraciones en el cuerpo. O sea, dentro del pez tiene que tener ciertas concentraciones. Entonces, la frecuencia con la que se dosifica es importante. Y la duración también. Y el tiempo de retiro. El tiempo de retiro, ¿qué debemos de entender por tiempo de retiro? Es el periodo, lógicamente, de tiempo en el que ese individuo, en este caso pez, dosificado, no puede ser comercializado. ¿Qué pasa si es comercializado? Vamos a encontrar residuos de ese insumo que hemos aplicado, sea vacuna o sea antibiótico. En el caso de que sea antibiótico, puede causar lo que, bueno, conocemos la mayoría como resistencia antimicrobiana. La persona que coma ese pez, que ya no es inocuo, porque tiene un químico dentro de su músculo, eh, va a tener problemas de resistencia antimicrobiana probablemente, o también de alergias. Hay muchos reportes de personas alérgicas a la penicilina debido a que hay mucha carne, especialmente de ganado, ¿no? Que no cumplen sus periodos de retiro y tienen antibióticos en el músculo. Y en peces también hay reportes, especialmente cuando es para exportación, han habido alertas, porque eso se cuelga en internet, las alertas de reportes por insumos o químicos que sobrepasan sus límites permitidos, ¿no? Y se hace un reporte internacional a veces, y no solamente perjudica a la empresa, ¿no?, que está comercializando eso, sino también al país. Hay que tener mucho cuidado con esto de los periodos de retiro. ¿Cómo es la aplicación por inversión corta? ¿No? Es muy fácil, es especialmente recomendada cuando los precios son pequeños o los volúmenes son muy pocos, debido a que se hace en agua, ¿no? Y lo que se hace es mezclar, ¿no?, el insumo que vamos a utilizar en agua, ¿no?, y tratar de que mantenga la concentración adecuada. Generalmente, los productos ya tienen en sus indicaciones cada qué tiempo se hace recambio, ¿no? Por ejemplo, pueden decir de que cada 20 kilos de pez se haga un recambio total, o de repente cada 10 kilos hacen recambios a media cantidad. Bueno, va a depender mucho
del producto y del fabricante. Lo normal o lo adecuado es que con volúmenes de agua pequeños, de entre 50 a 70 litros, se pueda manejar, ¿no? Si ya quieren manejar volúmenes más grandes, me imagino que van a tener que tener cierto equipo, ¿no? Ciertos equipamiento para poder cargar, no sé, 1000 litros, que es bastante peso, a decir verdad. Y con respecto a la aplicación de inyectables, que es parenteral, ¿qué son las vías parenterales? Son administraciones de fármacos o insumos químicos que van directamente, ¿no?, a los órganos o al organismo. Nos aseguramos que vaya a donde queremos, ¿no? Ahí ya no hay manera de que después diga o que de repente se diga de que no se dosificó. Generalmente se utilizan para vacunas. Las vías parenterales comunes en nosotros los humanos son la intravenosa, que no se utiliza en PES, pero lo considero aquí para que más o menos nosotros tengamos una idea general. Subcutánea, intramuscular y la intraperitoneal, que es la que sí usamos en peces, generalmente. Intramuscular también, especialmente cuando se ponen chips, pero la intraperitoneal es para medicar o para prevención. ¿Pero qué es el peritoneo? El peritoneo es una membrana serosa y transparente que tenemos en nuestro abdomen, en nuestra cavidad abdominal. Entonces, nosotros tenemos que hacer de que todos los órganos del pez vayan hacia la cabeza y ahí hacer la dosificación. Tengo unos videos de cómo se hace esto. Espero, en primer lugar, este video es de las vacunas, de cómo funciona una vacuna. Me dicen si se escucha, por favor. Si no, tengo creo, adecuar mi audio. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha, en este momento se escucha. Vamos a ver. Avanza y ahí te comentamos. No, le di play al video. ¿El video se escuchaba? Yo no escuché. Ya, entonces, No, no, no se escucha. ya tengo que hacer una modificación acá, disculpe, con mi audio. Tengo que cambiar a los... ¿Dónde está? A ver, voy a poner play nuevamente y si se escucha me dicen, por favor. Desde células del sistema nervioso, Sí, Sí, ya se escucha. musculares, y también tenemos células que se encargan de vigilar y proteger la salud de nuestro cuerpo. Estas son las células del sistema inmunitario. Estas células vigilan y cuando ven algún peligro lo atacan y lo eliminan, protegiendo así nuestra salud. Lo que sucede es que a veces les cuesta reconocer el problema y este se hace grande y nos ponemos muy enfermos. ¿Y cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo? ahí se ha detenido. Yo no escucho. ¿Escuchan los demás? No, ya no se escucha. No, no se escucha. Doctor Ramos. Aló. Aló. Creo que ha tenido un problema de... Doctor Ramos. Está cerrado su micro del doctor Ram. Sí, a ver. ¿Nos escuchas? Aló. Aló. Felipe.
Doctor Ramos, no lo escuchamos. Estás con el micrófono apagado. Se desconecta ahorita, se vuelve a conectar. Ya. Tu micrófono está apagado. ¿Aló? Ahora sí escuchamos. Ya te vemos, ya estás asustando a la gente. Ya va, Doc. Fue un problema del Meet, no sé qué sucedió. Me salía de que se me había desconectado el micrófono, pero no, yo no había hecho nada. A ver, ¿se me sigue escuchando? Sí, sí, te escuchamos bien. Ya, entonces regresamos al video. Disculpas, no, fue un error de. Ya, perfecto. A ver, ¿no? Desde el inicio. Ay, Hay no, veces pasa con los videos eso, pero si ya el video eh, no está viable, continuamos con la otra parte que quizás si es que hay algunas diapositivas aún por mostrar. en realidad, en todo caso, me interesaría que vean un video de un sistema de vacunación, Ya, que es realmente a donde deberíamos apuntar eh, como industria, ¿no? En general todos. perfecto. ¿No? Voy a ver si lo puedo compartir nuevamente. Ya, perfecto. A ver. Sí se logró ver, ¿verdad? Sí, sí, sí se visualizó. Y, como pudieron ver, Totalmente. automatizado totalmente, ¿no? Eso es un video de una empresa comercial bueno, vende estos equipos y lo que hace la máquina es, nosotros lo único que tenemos que hacer es poner los sachets de vacunas en donde están los dosificadores, poner el agua con anestésico o el tranquilizante y la máquina hace todo lo demás. ¿Qué hace la máquina? Aparte de dosificar la vacuna, las pesa y los mide, ¿no? Y
los desdobla, ¿no? Este pesa de tal tamaño, pesa tanto y los comienza a separar. Esa máquina hace todo eso. Ahora, hay otra forma de vacunación que también les voy a mostrar, que ya es manual y es lo que se usa bastante Hola, también. hoy No. vamos a hablar de las vacunas. No, ese no es. Bien, A ver, vamos a ver acá. Este es. Este es un poco ya, no, mejor dicho, no tan automatizado, pero también ayuda bastante, ¿no? A ver. hola, No, no. hoy vamos. Entonces, ¿qué les quiero mencionar con estos dos videos, ¿no? En primera instancia es de que nosotros, como industria acuícola, como país, estamos empezando. Y en realidad, desde que empezó Pinipa, se ha experimentado un crecimiento mucho más grande. Esperemos que continúe y siga en realidad el programa las 3 fases si es posible. Y que el escalamiento de innovación es de acuerdo a nuestra empresa, ¿no? Si nuestra empresa requiere mayor cantidad de tecnología, por ejemplo, el sistema automatizado de vacunación, bueno, lo tendríamos que adquirir. Y si no lo requiere, pues usaremos el sistema que ustedes vieron que era semi-automatizado, que solamente era automatizado eh, el tema del traslado de los peces. Y, y de repente, si no necesitamos, no lo usemos. Entonces, hay necesidades que tenemos que ir cubriendo poco a poco. Eso es lo último que les quería decir. No sé si alguien tenga alguna consulta o algo que se tenga que aclarar. Quisiera, por favor, que si es que aprovechemos de hacerle algunas preguntas
al doctor Ramos Echevarría. Sé que la hora es ya, es esto, hora de, ya donde las energías se agotan. Sin embargo, es una oportunidad grande. Si no, igual el doctor nos va a dejar su correo electrónico, efectivamente, para que cualquier consulta se le pueda realizar. Bueno, si es que no hay consultas en este momento, ya con el correo electrónico y el teléfono del doctor, ustedes puedan, ¿sí? ¿Alguien? ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, doctora. Sí, 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 sí lo escuchamos. Ah, ya, perdón. Entonces, si no hay pregunta en estos momentos, entonces vamos a agradecer grandemente al doctor Felipe Ramos Echevarría por la excelente exposición y capacitación que ha realizado con estos dos temas importantes, las cuales complementan justamente el trabajo y los objetivos que se tienen para poder, los objetivos del proyecto el cual estamos trabajando. Entonces, vamos a, en estos momentos, dar por concluido la capacitación que estaba programada en nuestro, en nuestro proyecto ya mencionado. A ver.